¿Qué tal? Esperando que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un término que vienen siendo las variables. De alguna manera nosotros podemos decir que tenemos que tener una idea siempre que hacemos una investigación, y en este caso hablando de la materia de estadísticas, es de especificar algo que nosotros queremos medir. Entonces, hablando de este tema, nosotros tenemos los siguientes elementos: la cantidad de cosas que queremos medir, el tipo de cosas que queremos medir, los valores, los parámetros que éstas pueden tomar. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese tema. Es muy probable que un especialista en estadísticas que realiza una encuesta desee desarrollar un instrumento, entiéndase por instrumento un test, un cuestionario, alguna serie de preguntas que le permitan hacer de alguna manera la medición de algún fenómeno o varios fenómenos o características de una persona o de algo o de cualquier cosa que pueda ser medible. A estos fenómenos o características por lo general se les denomina variables aleatorias. Lo que quiere decir variable es algún valor que está siempre constantemente cambiando, puede tener diferentes parámetros. En este caso vamos a hablar acerca de aleatoriedad cuando ese valor no lo conocemos, ¿sí? Que nos pueden dar diferentes medidas, la temperatura justo en este momento, la temperatura dentro de 3 días o una cuestión de ese tipo. Según la forma en que expresen las variables se dividen de la siguiente manera. Si se fijan en el cuadro rojo, tenemos la representación de las variables cualitativas. Son aquellas que pueden expresarse solo en forma de un atributo. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, separado. En este caso, soltero es un estatus, ¿sí? Casado es otro, viudo es otro y separado es otro. Por lo que aquí no le podemos dar un valor como por ejemplo las otro tipo de variables que vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, variables como la satisfacción por un producto. Por ejemplo, muy insatisfecho, regularmente insatisfecho, regular, neutral, satisfecho, muy satisfecho. Tamaño de un tablero, grande, mediano, pequeño. Aquí hay que tomar algo en cuenta. Cuando hablamos de cuestiones de tamaño, altura, decir grande, mediano, pequeño, debemos de tener ciertas especificaciones dentro de nuestra investigación para que esto no sea ambiguo, porque para una persona en cierto lugar puede ser grande una persona de 1,60, pero en otro lugar puede ser muy pequeña. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que tener cuidado que nuestra investigación nos va a ayudar a tener esto. Entonces, estamos hablando de variables cualitativas. Si se fijan, hace referencia a atributos, a cualidades. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Por otro lado están las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son todas aquellas variables que pueden expresarse en forma numérica. Se dividen en discretas y continuas. Lo que quiere decir aquí discretas y continuas es que una variable discreta, lo que tenemos en el cuadro verde, son respuestas numéricas que surgen de un proceso de conteo, siendo siempre un número entero. Ejemplo, número de asignaturas inscritas en el primer semestre, número de integrantes del grupo familiar, número de salas de clase, ¿sí? En la materia de electricidad y magnetismo o probabilidad y estadística, ¿sí? Si ustedes se fijan, de alguna u otra manera, nosotros tenemos valores que van el 1, 2, 3, 4, 5. No hay valores intermedios. Para eso tenemos las variables cuantitativas continuas. Son respuestas numéricas que surgen de un proceso de medición, las cuales pueden tomar valores entre dos números, lo cual se le conoce como continuas o una cantidad infinita de valores intermedios. Sería 1 y luego 1.1, 1.001, 1.05, 1.85, 1.999. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las variables cuantitativas continuas. En este caso, las variables que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar son la estatura, 1,80, 1,82, 1,83, y podemos trabajar con el número de decimales. También tenemos la temperatura, 10 grados, 10.5 y así sucesivamente. Igual pasa con lo que vendría siendo el peso. Entonces, si se fijan, tenemos básicamente
dos grandes tipos de variables, las variables cualitativas, que son atributos, y lo que serían las variables cuantitativas, que en este caso son valores medibles, ¿sí? Y estas a su vez se dividen en discretas o en continuas. Bueno, platicando un poco con esto, tenemos en la siguiente parte una división de los tipos de variables. Esta es una división mucho más amplia, donde nos vuelven a repetir variables cuantitativas, cualitativas. Esto es según su naturaleza. Y las cuantitativas se dividen a su vez en discretas y continuas. Y ahí vienen algunos ejemplos. Pero cuando hablamos de cualitativas, estamos hablando también que las cualitativas pueden ser dicotómicas, por ejemplo, de falso, verdadero, sí, no, masculino, femenino, o policotómicas, que puede decir que tiene más de dos valores. Por ejemplo, el que veíamos ahorita, ¿sí? En la diapositiva anterior, que era, por ejemplo, lo que vendría siendo estado civil. Esta tiene cuatro opciones, ¿sí? Y es donde nosotros podemos ver que es policotómicas, ¿sí? También tenemos otro tipo de funciones, ¿sí? Independientes, dependientes, intervenientes, extrañas. Esto no lo vamos a ver, pero es importante para los alumnos que trabajan en sistemas que conozcan que existen otro tipo de variables según la función o la relación causal, ¿sí? Bueno, a continuación les voy a encargar que resuelvan los siguientes ejercicios, ¿sí? Son de variables estadísticas. Por ejemplo, el primero, el curso favorito de los alumnos de una escuela. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿curso cuál? Podemos hablar de una materia en específico, ¿sí? Entonces, les voy a encargar que por favor ustedes resuelvan estos ejercicios y luego los comentamos en clases. Bueno, un gusto saludarlos, chavos, y nos vemos la siguiente sesión.